Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. Amigas, amigos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Mi nombre es José Ángel Domínguez y me da muchísimo gusto saludar, como todos los miércoles o algunos miércoles salteados, por supuesto, a la maestra Ana Cecilia Terrazas, quien es la defensora de las audiencias de Radio Educación. Y me gustaría saludarte con esta cita que me encontré hoy, mi querida Ana C, de Juan Rulfo, y que dice: hay aire y sol, allá arriba un cielo azul, hay esperanza en suma, hay esperanza para nosotros contra nuestro pesar. ¿Qué te parece? Ay, qué bonita cita, gracias por saludarme de esa manera. Así saludamos también a nuestras audiencias. José Ángel Domínguez, qué bien, gracias de veras por ese bonita cita de Rulfo. Pues muchísimas gracias a todas y a todos por escucharnos. Nos interesa muchísimo su punto de vista, su opinión en torno a lo que usted quiera expresar aquí en la Defensoría, y tenemos medios de contacto. El correo electrónico es audienciasre@cultura.gov.mx. En Twitter estamos como @audienciasre y en Facebook como Defensoría de las Audiencias RE. Y quiero aprovechar para invitarle a escuchar, a descargar, a comentar todos y cada uno de 9 programas de la serie Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México, y de esta manera le remitiremos de manera digital una constancia de escucha que lleva el aval de Cátedra UNESCO, de la AMDA, de AMARC, Cultura DH y por supuesto esta Defensoría. Hay un correo electrónico al cual hay que dirigirse y es audienciasre@cultura.gov.mx, y el micrositio en donde podrá escuchar los capítulos es radioeducación.edu.mx/podcast _medio curso _medio audiencias. Y por supuesto, si usted lo desea, puede descargar gratis el libro electrónico que lleva el mismo nombre. Y creo que tenemos algunos comentarios, mi querida Ana C, nos decías antes de iniciar esta grabación. Sí, porque debemos comentar también, José Ángel, me parece que tuvimos que, por algunas cuestiones de diversa índole, tuvimos que grabar 3 programas al hilo, y eso implicó que algunos de los comentarios que vamos a leer hoy, o sea, ese día hemos estado grabando los más posibles, pero ahorita vamos a dar lectura a otros comentarios que quizá no son tan frescos, pero que me parece importante leerlos. Blanca Leonor Ocampo dice que gracias por generar ciudadanía consciente y protectora de los propios derechos como audiencias, y nos dice: pero sí creo que es necesario potenciar la señal en las entidades donde las radios públicas están secuestradas por grupos de poder político antiderechos. Agradecemos su comentario, quizá una precisión ahí nos serviría más, por lo menos para saber más de qué está ella hablando, pero nos encanta que nos escriba y que se comprometa con nosotros a compartir su opinión. También queremos darle las gracias a todas las personas que nos ponen sistemáticamente like por Facebook Live, porque aunque no sea un gran comentario, nos da emoción saber que estamos siendo escuchados, ¿no crees? Claro, ánimo, sí. A Daniel Albarrán le pido una disculpa de antemano por no leerlo completísimo, pero déjenme hacer un breve resumen. En primera, sabemos que Daniel Albarrán es un radioescucha de primera que siempre está compartiendo sus opiniones y yendo un poco más allá, es decir, no nada más comparte gustos y disgustos, sino que propone. Y entonces, en esta ocasión, harto como en otras ocasiones ha estado o nos describe estar de tanto anuncio, dice que está el equivalente a, sí, saturado de los anuncios de propaganda, de gobierno. Y dice que se repiten mucho. Son pautas que debo decirle a Albarrán y aprovecho para decirle a todas las audiencias, que son pautas estipuladas por ley, por norma. Vale. Digamos que no hay, digamos, un voluntarismo de, ahora vamos a poner más anuncios de estos o de los otros, sino que son pautas que se preparan estrictamente y que se llaman tiempos de Estado, tiempos fiscales, tiempos con los que se tienen que cumplir en todas las emisoras. Ya la calidad y la forma en la que se pautan y sobre todo el cómo están hechos los anuncios a veces satura, y eso es lo que él dice. Dicen, por ejemplo, nos pone en un correo que es mucho más largo y que además toda la gente lo puede leer siempre en los informes mensuales, porque si nos dan permiso de
de colocar su nombre y su comentario, los ponemos tal cual. Entonces, esto estará en el informe de junio, en el micrositio, en los primeros días de julio. Dice, él propone, mira, gobierno, tus mensajes hartan, o sea, que le digamos al gobierno como emisora, mira, gobierno, tus mensajes hartan, son demasiado repetitivos y la gente termina odiándolos, porque además de esos anuncios no incluyes una mayor variedad de temas, de informaciones útiles, algo más interesante. Dice que propongamos esto a partir de que Radio Educación es una emisora de radio especializada en contenidos radiofónicos. Entonces ella dice que, él dice, Daniel Albarrán, los alimentos naturales ya se vieron ganadores, ya está harto de eso, el desquiciante, los nazis crearon las anfetaminas, y dice que, ¿por qué no se pone una receta saludable, sencilla, una costumbre interesante de platillos de diferentes regiones del país? Que, ojo, eso sí se tiene en diferentes o en diversos espacios. Dice, tips para activarse físicamente, promoción de museos y sitios históricos, piezas musicales que sean patrimonio de México, curiosidades de la historia de México, o cápsulas para saber cómo funciona el mentado INSABI, o promoción de derechos, etcétera. Sí se hace, quizá no se hace de la manera como a nivel de anuncios, o ese tipo de anuncios en una pauta, pero en fin. Dice, amable Ana Cecilia, te agradeceré que compartas esta inquietud con Jesús Alejo Santiago y con otros defensores de las audiencias. Prometo hacerlo, como siempre lo hacemos. Muchas gracias, Daniel Albarrán, te mandamos un saludo. Isabela Velázquez, ¿qué creen? Isabela Velázquez tiene, yo digo que un premio al mérito de Radio Escucha, porque dice, hola equipo de Radio Educación, y se inscribió al curso, está pendiente y está, y va a cursar todo, es una pasante de comunicación social y va a cursar todo el seminario de introducción a los derechos de las audiencias. Fíjense que tenemos me apuro, ya sé que estoy comiéndome un poco de tiempo, pero José Ángel, nos escribió una persona que se llama Leo y que me pide encarecidamente, espero que lean mi comentario. Comprendo que espero que lean mi comentario. Le voy a decir por qué no voy a leer su comentario completo. Es un comentario en el que de alguna manera hace una crítica severa, fuerte a una persona que trabaja en Radio Educación, pero se la hace a nombre de lo que le comentó una amiga, o sea, eso nos cuenta en el comentario, o sea, la hace digamos que defendiendo a una amistad de él, cuyo nombre no sabemos y no sería relevante en este momento, sobre una cosa que la persona que trabaja en la emisora hizo afuera del espacio radiofónico. Entonces, es complicado, no podríamos ser como voceros de las relaciones externas, solo nos ocupamos de lo que tiene que ver con los derechos en las audiencias dentro de esta emisora, ¿no? O de alguna manera más amplia, pero de derechos de las audiencias, no de si la persona es congruente o no afuera, etcétera. Está complicado, sobre todo cuando no se vulneró ningún derecho de la audiencia a través de un contenido radiofónico que se transmitió. Entonces, y congruente de acuerdo a qué subjetividad también, ¿no? Por supuesto. Exacto, entonces me apena eso, no son falta de ganas, pero pues no puede ser un espacio para dirimir como conflictos personales o conflictos que no pasen por el espacio radiofónico. Gloria Alicia nos había preguntado el rango de edades, ya lo comentamos. En AM Radio Educación, según nos dice la Dirección de Producción y Planeación, escuchan personas mayores a 45 años, no nos da, digamos, un rango, nada más eso, y en FM mayores de 35. Con eso termino, y quiero aprovechar para presentar también, si me lo permites, José Ángel, lo que vamos a escuchar a continuación, que es uno de los radioescuchas de Radio Educación, quizá más valiosos en términos de su participación. Él va a la emisora cada vez que se puede. Bueno, esto por supuesto antes de la pandemia. Estaba listo para ir a cabina, le dijimos que ahorita pues la ola estaba muy fuerte y con gran gusto quiso grabar. Entonces, pues sin más, es José Fernando Jiménez Vargas, a quien vamos a escuchar y que se tomó el tiempo, la gana y el gusto de ser un comprometido radioescucha de Radio Educación. Y entonces le doy la más cordial bienvenida. Le agradezco muchísimo que haya querido participar y que nos haya tenido paciencia. Bueno, vamos directamente. Le pido que usted mismo se presente. Perfecto. Bueno, yo soy José Fernando Jiménez Vargas. Soy asiduo a Radio Educación desde 1975. Y pues, ¿cómo nació mi gusto por Radio Educación? En una ocasión, mi esposa y yo teníamos unas 2 semanas de casados. Prendí la radio, no supe ni cómo llegué. Estaban poniendo, eran 6:30 de la mañana, y estaba música de rock and roll. Entonces, desde ahí le tomamos el gusto
Y ya empezaron programas con Emilio de Sengi, con Patti Kelly, bueno, como productor estaba, no me acuerdo su nombre de la señora, pero todavía produce programas. Y desde ahí seguí, ya luego los noticiarios, los contenidos que eran muy interesantes para mí. A las 9 de la mañana yo apagaba el radio porque empezaba ya a trabajar en la oficina, pero yo así inicié mi contacto con Radio Educación. Ya después conocí la estación porque yo soy vecino de la Colonia del Valle, y con seguridad fui muchas veces con mi esposa, fuimos a conciertos, fuimos a reuniones, fuimos cuando había eventos de compra-venta de cosas, y desde entonces yo platico luego platicaba, porque como yo me dediqué a cuidar a mi esposa hace 9 años porque se puso enfermita, dejé de escuchar Radio Educación, pero no por ganas de no escucharla, sino porque yo tenía que atender a mi esposa 24/7. Pero yo sigo escuchando Radio Educación, tengo mucho agrado de todavía escuchar algunas voces, pues nada más queda José Ángel, José Luis Guzmán, Patti Kelly, la hija de Ángel Fernández, de Andrea Fernández se llama la señora, muy linda, un currículum tremendo de conocimientos, y eso a mí me llena. Yo soy de las pocas o muchas personas que me gusta escuchar comentarios de personas que tienen conocimientos, que lo vierten al público. Ahora con las nuevas disposiciones de las defensorías de los medios, pues me interesó. Inclusive pues, escuché el programa de ayer o de antier que estaba José Ángel con otras 2 personas, desconozco sus nombres, y pues me parece muy interesante que haya defensoría de las audiencias. Pero así es mi contacto con Radio Educación, y yo inclusive soy un promotor de Radio Educación. Me dicen, oye, no conozco esta canción, ¿tú crees que la programen en Radio Educación? Tú ya vas a empezar a mortificar, ¿no? Digo, no es mortificarles, únicamente que yo escucho Radio Educación. Y así es como yo me di a conocer la estación, y luego yo iba a la estación, participé en algunos programas, platicando vía telefónica, haciendo comentarios. Siempre cuando algo me desagradaba también lo decía, porque me cambiaban luego la música, que estaba preciosa. Venían cambios de música y me ponían música de África, pues realmente no conocemos o no estamos muy vinculados con África. También hay que entendernos que sus sonidos son diferentes y son bonitos, pero como alguien de ahí de Radio Educación me enseñó a decir, siempre hay 2 tipos de música, de cualquier índole, música buena y música mala. Sí, así conocí Radio Educación. Oiga, don José, entonces usted es un radioescucha, parte de la audiencia de esos radioescuchas muy participativo, muy activo y plenamente vinculado a las audiencias de Radio Educación, a la emisora. Tiene un contacto casi personal con la radio. Y parte de lo que me parece relevante que también nos comentara es su vocación, porque hace rato un poco lo empezó a decir, su vocación por haber sido parte en la producción, es decir, por haber sido locutor o productor. ¿Nos puede contar un poquito sobre eso? Claro que sí. Yo, cuando tenía yo 18 años, yo quería trabajar en la radio. Y tuve que tomar curso en la Secretaría de Educación Pública de dicción, de locución y de muchas cosas y de conocimientos generales. Entonces, pues me di a la tarea de, como me había dado de baja del Politécnico por causas del 68, entonces tuve la necesidad de vincularme de la escuela del Politécnico. Yo soy mi alma mater, es el Politécnico de cine. Entonces quise yo ser locutor, pero entonces uno tenía que hacer un examen, claro, de dicción, de hablar bien, en fin, todas esas situaciones y conocimientos generales. Y conocimientos generales, claro. Y conocimientos generales, pero conocimientos generales. Le preguntaban uno hasta quién era la abuelita de la Madre Teresa de Calcuta, preguntas que ni al caso. Y me río porque realmente, pues muchas preguntas se me hacían incoherentes. Entonces cambian las leyes y las reglas. Cuando yo iba a hacer mi examen de locución, me dicen, no, con los conocimientos que tienes, puedes contratarte en cualquier compañía de radio, XW, XCB. No, pero eso a mí no me llenaba. Entonces, no, pues, gracias. Y hasta ahí, entonces,
Por eso ya cuando yo sigo mi vida, me dedico a trabajar, estudiar, en fin, porque tanto mi esposa como yo ya éramos matrimonio, y pues nos dimos baja temporal en la universidad, ya nos dedicamos a trabajar, conocer México, escuchábamos los programas de Su Casa y Otros Viajes, en fin, todos esos programas matutinos, inclusive el de las 6 de la mañana que tenía Emilio Bergengui. Sí. Y pues ahí platicaban muchas cosas y así dejamos de estudiar un tiempo, pero el gusanito del conocimiento siempre se nos dio a los dos. Y pues siempre me ha llenado porque aprendí muchas cosas de música, porque a mí me gusta mucho la música. Como ya dije hace un momento, me gusta la música de la clásica, me gusta la buena, aunque también hay mala, pero audible. Entonces, a mí lo que más me llama la atención de la educación son sus contenidos. Yo escucho hasta programas que no conozco a las personas, porque pues un día decidió irse Pepe González Márquez, un día decidió irse, no me acuerdo el nombre de otro locutor que tenía un programa el domingo, por cierto, muy bueno, y en fin, muchos se fueron o se han muerto, no sé realmente. Yo no soy ningún jovencito, ya con 73 años, pues los señores ya eran locutores. Emilio Bergengui murió muy joven, Patti Kelly, pues, en Canal 11, pero también estuvo en Radio Educación. Pero de ahí conocí muchas cosas y fui aprendiendo y realmente sí aprendí muchas cosas. Me aboqué a leer más, que yo soy asiduo a la lectura, y pues me daban tips, que es lo más importante. Este libro puede o no gustarles, y eso es lo que siempre me gustó, nada de que, miren, lean este libro porque este es el bueno. No. ¿Sabes qué quieres saber de música? Escucha Radio Educación. No, el otro día escuché una música que... No, espérame. A lo mejor en ese momento el programa que transmitían no te gustó la música que estaba programada, pero puedes llamar a la radio porque constantemente están diciendo el número, tanto del número fijo como el número de WhatsApp. Y me dicen, ay, sí, también ya están muy modernos. Sí, también ya los programas los transmiten por, no sé, Facebook o no sé. Le digo, no, yo no me meto a las redes sociales, pero yo los escucho. Ah, mira, oye, pues qué adelantado. Pues como toda la radio ya lo hacen. Digo, yo creo que Emilio Bergengui nunca hubiera participado en un programa, porque él iba en pants en la mañana. No iba de traje ni nada. En su programa de las 6 de la mañana él iba en pants o en pijama. En ocasión se me tengo en pijama, pero estaba haciendo frío. Por eso no me cambié. Y bromeábamos con él todo. O sea, muchas personas estábamos vinculados al programa por el contenido y por él mismo que lo hacía agradable. Estamos en la Defensoría de las Audiencias y la voz que usted escucha es de José Fernando Jiménez Vargas, un radioescucha comprometido con la radio pública y con nuestra emisora Radio Educación. Lo invito a que continuemos escuchándolo. Oiga, don José Fernando, también nos comentaba fuera del aire que conoce de alguna manera o que seguía la trayectoria, los pasos de productoras como Sonia Riquer, de Gente de Cine. ¿Nos puede comentar un poquito más de eso? Y después, acabando, le voy a pedir un favor. Usted se contactó con esta defensoría para hablar de la importancia y el interés que suscitó en usted saber respecto de los derechos de las audiencias, que son algo relativamente nuevo, porque aunque están desde 2013, 2014 con la ley, pues no están, digamos, respecto de la historia de la radio, son algo bastante reciente. Entonces, si quiere, primero hablamos de cómo seguía usted la trayectoria de los personajes que escuchaba con atención y después caemos en este otro comentario, ¿sí? Excelente, sí, cómo no. Bueno, a la señora Sonia Riquet yo la conocí, ella haciendo un comentario en su programa en la tarde-noche, no sé el horario en la actualidad, pero había dicho que comentó que había arreglado la producción de su programa en un lugar que se llamaba Salón Martel, que está aquí en la Colonia del Valle, y lo había hecho con Emilio Bergengui, que se habían pasado una mañana fabulosa y ahí tomaron, aparte de alimentos, algunas bebidas etíricas, como ella decía amablemente, y de ahí en adelante, pues yo seguí su programa también, que se me hizo muy interesante en el sentido de que yo aprendía qué tipo de películas podían ellos, les recomendaban a uno, sobre todo que ella recomendaba mucho al cine nacional y cine de otras nacionalidades, porque pues regularmente en la República Mexicana se ven producciones gringas, y pues es más malo, pero pues si puede uno ver otro tipo de producción cinematográfica,
pues lo puede uno hacer y ser mejor. Si no crítico, por lo menos ver otro tipo de películas. Ahora, ¿cómo contacté yo los derechos de las audiencias? Estaba yo oyéndolo y me causó grata impresión porque todo el mundo estaba opinándole. Bueno, pero todos podemos opinar, pero también podemos decir, tenemos derechos, pero antes de tener un derecho, ¿cuál sería también la obligación de un radioescucha? Primero, no tener una super preparación en esos temas, pero sí poder opinar sin ofender a nadie, porque regularmente dicen, ay, esto no me gusta, ¿cómo lo ponen? ¿Por qué no cambian de programación? ¿Por qué no ponen? ¿Por qué no dicen? Bueno, porque no se toma uno la molestia y de hablar a la estación de radio y hacer un comentario, no en forma ofensiva, pero sí en la forma más que agradable. Miren, sí me gusta su programa, pero este tema no me agrada, ¿por qué no mejor ponen otro? Por eso a mí me interesó mucho y por eso me comuniqué con ustedes. Bueno, les envié un mensaje vía WhatsApp de que pues me gustaría, tuve la maravilla de que me respondieran. Con Ana Cecilia nos hemos, vamos a decir, whatsappeado. Sí. Y me ha encantado, de veras, no le doy coba ni nada, pero me encanta que me respondan, porque ¿qué cree? Quiere decir que sí estamos y sí tenemos quien se toma la molestia de revisar esos mensajes. Por eso así fue como participé con un comentario. Claro, yo dije, pues no los conozco a todos, pero pues ya ver si hasta me doy la idea de leer algo sobre la ley. Pero no me gustan mucho las leyes porque cada quien tiene su forma de interpretarlas. Y bueno, ese sería mi comentario, en el cual yo agradezco que me hayan invitado a participar, a hacer comentarios de cómo yo estoy en Radio Educación y que yo me siento radioeducadito desde 1975, apenas unos cuantos años. ¡Qué barbaridad! ¡Qué gusto! Y qué interesantes todas sus historias, porque es una relación íntima con una compañía que aparentemente no, que no se toca, se escucha, ¿no? La radio siempre hace compañía desde esta dimensión que es aparentemente lejana, pero es muy cercana porque se mete en nuestros espacios íntimos, en nuestro, ¿no? Y despierta además nuestra imaginación. Entonces la radio es fascinante por eso escucharlo me parece encantador. Pero yo quisiera rematar esta pequeña entrevista, o más bien charla, con cuál sería su consideración a lo largo de todos estos años respecto de cómo la emisora, los contenidos de la emisora, las y los conductores, productores, los contenidos en general, cómo se comportan respecto de los derechos de las audiencias que usted conoce. Porque nuestra relación empieza por el gusto o por el disgusto, como usted lo decía, de la música, o es buena o es mala, o me gusta o no me gusta. Pero más allá de eso, eso no constituye un derecho necesariamente, eso son opiniones, ¿no? De gusto, súper subjetivas. En cambio, los derechos humanos, los derechos a la comunicación, los derechos a no ser discriminado, esos sí son los derechos humanos sobre los cuales podemos trabajar en términos de una defensoría. Y entonces mi pregunta concreta es, ¿usted cómo ve a Radio Educación respecto de los derechos de las audiencias? ¿Siente que se respetan, no se respetan, se pueden mejorar, han sido vulnerados, los suyos, por supuesto, ¿no? Definitivamente la empresa, la estación de Radio Educación, para mí, desde que yo la escucho, siempre ha respetado al escucha y al radio escucha, porque habemos quienes escuchamos con más cuidado, más detenimiento los contenidos. Probablemente hay muchos programas que yo recuerdo y siempre eran, el comentario real era, es para que ustedes estén enterados y puedan opinar sobre este punto. Por ejemplo, las relaciones LGBT 1, 2, 3 más, todo eso. Ahí en Radio Educación siempre se ha respetado la homosexualidad como tal, el respeto al hombre como tal, con diferentes situaciones, y a la mujer también. Entonces eso, pues, es respetar el derecho humano a disentir o hacer lo que uno quiere con su vida, con su cuerpo y con su alma. Porque, si eres homosexual no sabes, no. Yo tengo amistades homosexuales y amistades lesbianas que son excelentes personas. Y platicamos luego de la radio, me dice, oye, ¿no escuchaste este programa en Radio UNAM? Digo, no, estaba escuchando esto en Radio Educación. Digo, cuando pase eso, llámame, ¿no? Y
Dice, sí, porque mira, la otra vez escuché un programa donde estaba participando José Ángel Domínguez en Radio UNAM. Le digo, sí, porque también participa allá. Y le digo, oye, ¿de qué se trató? Y ya comentamos el contenido de Radio Educación y los contenidos inclusive que luego Radio Educación comparte con Radio UNAM o viceversa, Radio UNAM con Radio Educación, porque son estaciones hermanas y las dos son de cultura. Claro, cada una tiene sus propias administraciones. La administración de Radio Educación depende de la SEP, tiene muchos problemas, luego por eso tenemos un sindicato de trabajadores de Radio Educación, y que son muy puntuales en sus derechos, y eso es también defender los derechos de ellos, hacen que defiendan a nosotros los radioescuchas. ¿Por qué? Porque piensan en los escuchas cuando a lo mejor una persona no se presenta. Por ejemplo, uno de los que me recuerdo, a Marcial Alejandro, cuando estuvo en el sindicato, pues a veces no programaba o preguntábamos por él porque él también tuvo un programa de radio, y bueno, a mí me encantaba también cómo él llevaba su programa y hablaba del sindicato de empleados de Radio Educación y menos de trabajadores. Pero todo eso, yo siempre he dicho que Radio Educación respeta a los escuchas y nos da contenidos importantes y muy interesantes, que nos hace, si tenemos el gusanito de saber un poquito más, leer otro poco o buscar información aparte. Digo, ese es mi comentario, y que yo agradezco que escuchando esto de la defensoría de los escuchas, y me gustó mucho porque ven derechos humanos, derechos que muchas personas ni siquiera saben que tenemos derechos, pero a veces se nos olvida que también tenemos obligaciones hacia esas entidades. Pero yo siempre he tenido la idea de que el que tiene derechos también debe de tener obligaciones. Y para mí, yo me he puesto a escuchar Radio Educación. Yo tengo una obligación con Radio Educación, pero personal, de escucharla. ¿Por qué? Porque me gusta. Lo mismo puedo escucharla yo el domingo en la mañana, o como yo digo en la actualidad, a las 8 de la madrugada. Porque cuando soy funcionado, pues me levanto, ya me doy el lujo de levantarme tarde, no tengo preocupación de nada. Y les digo, y mi esposa, bueno, no vive ya, pero ella siempre dice, ya me vas a fastidiar la mañana. Mira qué bonita melodía, oye, ¿cómo se llama? Y ella siempre le encantaba la música porque, como ella decía, es que ponen música bonita. Recordó canciones que su papá cantaba y bueno, y muchas melodías que al final de cuentas nos van dando ese gusto y el derecho a escuchar buena música, buenos contenidos e información adecuada, porque eso es lo más importante, tener información para poder educarnos y como pueblo dejar de ser mundistas, sino ser primer mundistas, porque en Radio Educación tenemos primer mundo como tal. Para mí, que soy su servidor, y esa sería mi conclusión, porque si no me extiende puedo estar más tiempo hablando, Ana Cecilia. No, pues le agradezco muchísimo y nosotros también podríamos estar mucho más tiempo escuchándolo, porque me parece que es parte fundamental de las defensorías, escuchar largo y con la mayor calma posible a nuestras audiencias. Pues de esta manera, mi querida Ana Cecilia, llegamos al final de un programa muy interesante que tiene que ver con pues todo esto que sucede en la subjetividad de las personas y de los radioescuchas, y qué bueno que esto se pueda compartir con todas y con todos. Me da muchísimo gusto. Oye, y además qué emoción escuchar tanto cariño por una emisora pública, ¿no? Sí, cómo no. Y por la gente y tal. Yo creo que se hacen muy buenas cosas, por supuesto todo es perfectible, pero el trabajo de Radio Educación pues ha resultado emblemático a lo largo de los años. Muchísimas gracias a todas y a todos quienes nos hacen el favor de escucharnos. Y si a alguien se le antoja, nos encantaría poderlo reinvitar invitar pues a que también comparta el espacio entero con nosotros. Este es un espacio de las audiencias para las audiencias. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.